La construcción del antiguo panóptico de Cundinamarca se inició el 1 de octubre de 1874, en predios que pertenecieron a la iglesia de San Diego, en el alto del mismo nombre. El diseño arquitectónico estuvo a cargo del arquitecto nacido en las Antillas, Thomas Reed. Reed también es autor de los planos del edificio de la Sociedad Filarmónica que se levantaba en las inmediaciones de la Plaza de San Victorino y, por supuesto, del Capitolio Nacional. Este edificio funcionó como penitenciaría o panóptico hasta 1946. En ese año se inició un proceso de restauración en el que participaron los arquitectos Manuel de Bengoechea y Hernando Vargas Rubiano, y se le adaptó como sede del Museo Nacional de Colombia. Nuestro protagonista de hoy es el Museo Nacional de Colombia. Bienvenidos a Cultura Capital. La construcción de la antigua penitenciaría, hoy Museo Nacional, se inició el 1 de octubre de 1874, con diseños del danés Thomas Reed. En 1876 fue instalada una placa conmemorativa en la que aparece la palabra panóptico y desde ese momento se le empezó a conocer de esa manera a la construcción. El término panóptico se refiere a una edificación de planta circular que contiene celdas abiertas hacia una torre central, desde la cual se vigilan los presos. El origen griego del nombre lo sugiere, pan opticus, vista total. La idea era tener control visual del recluso desde cualquier punto del edificio. En el proceso de restauración que sufrió el museo en 1998, se tomó la decisión de restituir uno de los habitáculos que ocupaban los prisioneros cuando funcionaba la penitenciaría de Cundinamarca. Uno de los aspectos curiosos fue que en ese proceso se encontraron varios grafitos en los muros, en particular este, que se tomó la decisión de conservar. Este recorrido por el Museo Nacional tendremos la suerte de hacerlo hoy de la mano de la maestra Beatriz González. Ella ha estado vinculada a esta institución cultural por más de 30 años, no solamente como asesora, curadora, sino que su obra hace parte de la colección permanente del museo. Pues quería que empezáramos este recorrido con la historia de esta pieza. Yo creo que esta es la pieza menos aparatosa y la más importante de la época de la colonia. Un testimonio muy grande. El oidor Cortés de Mesa había arrancado unas hojas en que lo acusaban. Entonces, como lo seguían acusando, resolvió matar a la persona que lo acusaba. La cosa es que a él lo descubren y pierde su puesto. Entonces, para mí esta es una pieza que representa mucho el museo, porque es una pieza ética. Claro que ha perdido sus valores, en primer lugar porque le pusieron una placa acá, porque esto, para cuando ejecutaban una persona, por algunas razones éticas, marcaban en la plaza, hoy de Bolívar, pero era la plaza central. De la Plaza Mayor. La Plaza Mayor. En esa plaza marcaban el sitio donde había muerto la persona para dar un ejemplo. Ese es el ejemplo que había que dar. Esta persona la mataron porque cometió un ilícito. Ahora, en esta sala hay objetos de toda la colonia, de todo el periodo de la colonia. Hay dos cuadros que me parecen muy auténticos, como este de la batalla de Lepanto. Este es el barco de los jesuitas, sucede un milagro. Ahí está el estrecho de Bósforo, ahí están las dos iglesias. Entonces, uno ha visto eso retratado por Veronese, por los pintores así muy importantes, pero esto es de una manera muy sencilla, hecho por algún pintor de acá. Y los jesuitas están ahí, sucede un milagro, se aparece la Virgen y ganan la batalla. Este retrato pues lo colocan ahí como muy importante porque es un niño y pocos retratos de niños subsistieron desde la colonia. Lo que sucede es que era un niño muy rico y muy importante, nos muestra cómo se vestía como la clase alta, pero no nos muestra cómo se vestían de verdad todos los niños, sino es una clase especial. Un día llegó una señora y nos traía este cofre, que no sabía qué hacer con él, que se lo compráramos, pues como que le haríamos cualquier cosa, pero que ella quería que quedara aquí. Es una obra religiosa, entonces pensamos que ese niño Dios tan querido de las mujeres, entonces resolvimos hacer este estrado.
este estrado, poner las esteras que había, los sofás, los muebles que había, para reconstruir qué era la vida cotidiana un poco, Claro. ¿no? Y claro, el niño Dios era tan importante porque ahí le echaban cositas de regalo, que un pendientico, que un arete, que una moneda, todo eso. Entonces esta obra a mí me parece que es habla mucho de la época. Y del Museo Nacional pasamos por unos momentos a otro museo, porque nuestra estación central está dedicada a un espacio virtual que recupera la memoria popular de esta ciudad. Bienvenidos. Esta es Bogotá Retroactiva. Un viaje en el tiempo hacia esa ciudad que se nos fue. Pues mira, el Museo Vintage es un espacio creado para exponer esa memoria perdida que tenemos de nuestra ciudad, de nuestro país, de nuestra cultura y de nuestras disciplinas visuales, escritas, de colombianidad. Vintage es un nombre que nos llegó en un momento en donde no sabíamos cómo catalogar eso que teníamos antiguo. Quizás ahora la palabra vintage está muy bien difundida y la gente la tiene referenciada, pero hace 5 años cuando empezamos con este dominio no podíamos museo, tuvimos una serie de alternativas y nos quedamos con vintage porque era el que más representaba lo que pensábamos. Otra vez debajo del sol de Bogotá, clima caliente como el aguardiente. Era bastante complicado encontrarnos con videos, por ejemplo, de los años 70 o de la fundación de la televisión en Colombia o de los primeros atisbos de producción cinematográfica en el país, y sentíamos que había una ausencia de ese material en la red, que no se veía, que no existía y que no estaba visibilizado como era debido a ese material, que tenía mucho valor y que temíamos en ese entonces se quedara perdido por allá en archivos, escondido en unas bodegas. Decidimos creer que la perpetuación de los materiales se garantiza a través de la digitalización, y digitalizamos una gran cantidad de piezas, y en algún momento en el marco de un festival que hubo de artes electrónicas llamado Artrónica 2004 nos decidimos a poner todo esto, a aglutinarlo en un solo espacio, a subirlo a la red. En ese momento resultó ser una iniciativa bastante extraña y bastante exótica en el marco de la web, cómo funcionaba entonces. Lanzando piropos a las empleaditas que muy juiciositas van a trabajar. Es el saludo en Bogotá. Hay que decir que hasta el momento el material que se considera como vintage llega hasta la década del 90. Ese es el último punto al que consideramos. O sea, estamos tomando 10 años de distancia de la historia para empezar a recapitularla y analizarla. Ya dentro de poco estaremos en 2010, entonces las cosas de 2001, de 2002 empezarán a ser vintage. La premisa es: no bote sus objetos o sus piezas de museo o aquellas revistas o aquellos directorios telefónicos a los que considere inservibles. Póngalos en manos del país, póngalos en manos de Museo Vintage, y seguramente ahí vamos a poder perpetuar ese material. Deja que el gamín te tome un poco de lo que traes, es una forma cariñosa que tiene en Bogotá. Antes de continuar con este recorrido, una pausa para que se programen con nuestra agenda de Cultura Capital.